Actividad 27. Se calcula la variación de entropía cuando se descompone un mol de carbonato de calcio, aquí tenemos el carbonato de calcio, en CaO, óxido de calcio, y en CO2. Me piden calcular la variación de entropía para esta reacción química, ¿vale? En condiciones estándar, puesto que los datos de entropía estándar que me dan de cada una de las sustancias químicas que intervienen en la reacción, pues son S super cero, ¿vale? Aquí está el super cero ese del que yo hablo. Simbolito ese, el circulito ese, ¿no? Del grado. Vale, vamos a borrar esto. Pues nada, fijaros que este problema me dan la entropía estándar de las tres sustancias que intervienen en la reacción, y la variación de entropía de la reacción será igual a la suma de la entropía de los productos menos la suma de la entropía de los reactivos, multiplicando cada entropía por su coeficiente estequiométrico, que en este caso son unos todos. Pues tendremos 1, un mol de CaO por la entropía del CaO, que es 40, ¿vale? Por aquí está, más un mol de CO2 por la entropía estándar del CO2, ya no hay más productos, pues ahora menos un mol de CaCO3 por la entropía estándar del CaCO3, que es 93. Hago la cuenta y en este caso pues la entropía ha aumentado, y fijaros que eso, el resultado cuadra o es congruente con el hecho de que a la derecha hay un mol de gas y a la izquierda no había ninguno, por lo tanto ha aumentado la entropía. Actividad 28. Determina la variación de entalpía por un lado y la variación de entropía por otro, o sea, hay que hacer dos cálculos, para la combustión del etanol. Etanol, que es esto de aquí, reacciona con el oxígeno y se forma CO2 más agua. La reacción ya me la dan ajustada y si no me la dieran ajustada, la tengo que ajustar. Me piden calcular variación de entalpía y de entropía y me dan una tabla, ¿vale? Con las entalpías estándar de formación de las cuatro sustancias químicas que aparecen y la entropía. De la entalpía vemos que la de los dos es cero, como ya hemos dicho, por ser elemento químico, y las entropías pues son todas diferentes de cero. ¿Cómo se calcula la variación de entalpía de esta reacción? Pues suma de entalpía de formación de todos los productos multiplicados por su coeficiente estequiométrico menos la suma de la entalpía de formación de los reactivos por sus coeficientes. Tenemos en los productos 2 moles de CO2 por la entalpía de formación del CO2 más 3 moles de agua por la entalpía de formación del agua. Estos son los productos, ya tendríamos este sumatorio, menos un mol de etanol por la entalpía de formación del etanol, y también menos 3, porque son 3 los moles que hay de oxígeno, por la entalpía de formación del CO2. Ahora sustituyo 2 por la entalpía de formación del CO2, que la tengo en la tabla, más 3 moles de agua por la entalpía de formación del agua líquida, en la tabla también menos un mol de etanol por la entalpía de formación del etanol, que está en la tabla, menos 3 moles de O2 por la entalpía de formación del O2, que por ser elemento químico, 0. Hago la cuenta y me sale delta DH, este resultado negativo, reacción exotérmica. Para calcular la variación de entropía, fijaros que la formulita es muy parecida a la de antes, cambia. En lugar de usar entalpía de productos y de reactivos, ahora se usan entropía. Pero la idea es la misma, 2 moles de CO2 por la entropía del CO2, más 3 de agua por la entropía del agua, menos, porque ya estamos con los reactivos, un mol de etanol por la entropía estándar del etanol, menos 3 moles de O2 por la entropía estándar del O2. Sustituyo cada uno de los cuatro valores y no me tengo que equivocar, porque si me equivoco con los signos, el resultado va a estar mal. Practicar con la calculadora, como yo ya os he dicho en un montón de ocasiones. Variación de entropía negativa, es decir, en esta reacción disminuye la entropía, ¿vale? Disminuye el desorden, lo cual es congruente con el hecho de que, fijaros que tenemos 3 moles de gas a la izquierda y a la derecha. Por lo tanto, disminuye el número de gases y la entropía. Ahora con la actividad 29, que no hay que hacer cálculos, es muy cortita y muy sencillita. Dice, para ir a surfear hay que tener en cuenta algunas variables, entre ellas el estado del mar y el estado del tiempo. Apartado A, para que un proceso químico se produzca, ¿qué dos variables de estado hay que tener en cuenta? Pues, por un lado, la entalpía y por otro, la entropía S. Apartado B, ¿cómo se llama la función de estado que relaciona esas dos variables de estado? Pues la entalpía libre de Gibbs, energía libre de Gibbs, G mayúscula, que se define como H menos T por S.
¿Qué signo, apartado C, tiene la variación de dicha función de estado en un proceso que sea espontáneo? Pues delta de G ha de ser menor que 0 para que un proceso sea espontáneo. Si delta de G es mayor que 0, la reacción no es espontánea, no se produce por sí sola, sino que hay que forzarla, obligarla a que transcurra, a que ocurra. ¿De acuerdo? Bien, ahora nos vamos a la actividad 30, que dice, razona en qué condiciones son espontáneas los procesos que se indican. Primer proceso, variación de entalpía positivo, variación de entropía también positivo. En este caso, bueno, siempre para que sea espontáneo, delta de G ha de ser negativo. Como esto es positivo, delta de H, ¿qué ha de ocurrir? Que T por delta de S en valor absoluto sea más grande que delta de H, para que al restar delta de H menos T por delta de S salga negativo. Luego, si despejo de aquí la temperatura, pues la temperatura debe ser mayor que delta de H entre delta de S, ¿vale? Para que el factor entrópico, que es T por delta de S, sea mayor que delta de H. Y al hacer la recta, pues me salga un resultado negativo, ¿vale? Reacción endotérmica, donde aumenta la entropía, pues a temperatura alta, ¿vale? Superiores a este cociente, cuando esto será una reacción espontánea. Segundo caso, variación de entalpía negativo y variación de entropía negativo. En este caso, el factor entálpico delta de H va a favor de que delta de G sea negativo. El problema está en el factor entrópico. Como delta de S es negativo, al multiplicar menos T, que es negativo, por delta de S, que es negativo, sale un número positivo. Entonces, en este caso, lo que ha de ocurrir es que delta de H en valor absoluto sea mayor que el valor absoluto de T por delta de S para que la reacción sea espontánea, despejando pues, que la temperatura sea menor que el cociente delta de H entre delta de S. En este caso he prescindido del signo tanto de delta de H como de delta de S al ser negativo. Negativo entre negativo es positivo, con lo cual pues, es un número que tiene sentido. Las temperaturas absolutas son positivas, no pueden ser negativas. Entonces la temperatura debe ser suficientemente baja por debajo de delta de H entre delta de S para que una reacción que es exotérmica y donde disminuye el desorden tenga lugar de manera espontánea. Si no, no saldría delta de G negativo, sino positivo y no lo sería. ¿Vale? Apartado C. Reacción donde la entalpía aumenta y la entropía disminuye. ¿Qué ocurre en este caso? Delta de H es positiva, lo cual va en contra de que delta de G sea negativo. Y ahora, como delta de S es negativo, menos T por delta de S también es positivo. Luego, positivo más positivo, el positivo de delta de H más el positivo de menos T por delta de S, hace que delta de G siempre sea positivo en este caso. Es decir, una reacción endotérmica donde disminuya el desorden jamás, nunca, 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 nunca va a ser espontánea. Para que ocurra, tengo que forzar a que ocurra, pero de manera espontánea no va a suceder esa reacción. Apartado de delta de H negativo y delta de S positivo. ¿Qué ocurre en este caso? Delta de H es negativo, lo cual va a favor de que delta de G sea negativo, y menos T por delta de S, ¿qué ocurre? Menos T es negativo, delta de S positivo, negativo por positivo, negativo. Por lo tanto, delta de H negativo y el factor entrópico también negativo, todo negativo. Por lo tanto, una reacción exotérmica donde aumenta el desorden siempre, always, is going to be spontaneous. Siempre será espontánea, ¿vale? A cualquier temperatura, baja, alta, la que queramos. ¿Vale? Este tipo de pregunta de a qué temperatura será espontánea una reacción según el signo de delta de S, de delta de H o incluso los valores, es algo muy recurrente como ejercicio de examen, que yo lo voy a preguntar, y en EBAU también suelen preguntarlo bastante. ¿Vale? Con esto acabo este vídeo.